días, maestra Ana Laínez, soy Arlet Naomi. Yo vengo a hablarles sobre lo que son sombras y penumbras. A mí me tocó la parte demostrativa, pero igual yo les traigo como un breve resumen para que sepan de lo que les voy a demostrar. Las sombras se forman en aquellos puntos que el objeto eclipsa totalmente la fuente de luz. La penumbra en aquellos en los que se produce un eclipse parcial. Puede verse que cuanto más grande sea la fuente de luz o cuanto más cerca esté, mayor será la zona de penumbra. Como pueden ver en la imagen, hay una linterna y una pelota. Cuando un cuerpo, un objeto, en este caso es una pelota, cuando la pelota se interpone a la luz de la linterna, se produce lo que es una sombra y una penumbra. La sombra es la parte más oscura, que es lo que refleja el objeto, y la penumbra es lo que rodea la sombra. Es la parte más clara de la sombra, lo que está alrededor de la sombra, perdón. Y si se acerca el foco al cuerpo, surgirá una sombra en la que se distingue una región más clara denominada penumbra y otra más oscura denominada umbra. Bien, como una consecuencia y comprobación de la transmisión rectilínea de la luz se tiene la formación de sombras y penumbras. Si se acerca el foco al cuerpo, surgirá una sombra en la que se distinguen una región más clara denominada penumbra y otra más oscura denominada umbra. Sin embargo, la luz no siempre se propaga en línea recta. Cuando la luz atraviesa un obstáculo puntiagudo o una abertura estrecha, el rayo se curva ligeramente. Este fenómeno, denominado difracción, es el responsable de que al mirar a través de un agujero muy pequeño todo se vea distorsionado o de que los telescopios tengan un número de aumentos máximos. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo. Buenos días, mi nombre es Carla Paola Cubas. El día de hoy les hablaré sobre sombras y penumbras. Dice que una sombra es una región de una oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco, con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que bloquea la luz. Cuando mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y un objeto alargado que la obstaculice, más corta será su sombra. Por otro lado, cuando menor sea el ángulo entre la dirección de la luz y la superficie en la que aparece la sombra, más larga será esta. Si el objeto está cerca de la fuente luminosa, la sombra será mayor que si el objeto se encuentra lejos. La superficie está curvada, habrá más distorsiones. Cuando la fuente de la luz no es puntual, la sombra se divide en umbra y penumbra. Cuando más ancha es la fuente de la luz, más difuminada o borrosa será la sombra. Si hay múltiples fuentes luminosas, habrá múltiples sombras con las partes solapadas, más oscuras o con una combinación de colores. Cuando una persona o un objeto está en contacto con la superficie, como una persona sentada en el suelo o un poste clavado, las sombras convergen a un punto de contacto. ¿Qué es una sombra? La sombra se utiliza para dar la sensación de volumen en dibujo y pintura. El claroscuro y silueta con ejemplos de técnicas artísticas que hacen un uso deliberado de efectos de sombra. Sería una imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. La umbra en el latín sombra es la parte más oscura de una sombra. Dentro de la umbra, la fuente de luz es completamente bloqueada por el objeto que causa la sombra. Esto contrasta con la penumbra. El latín paene casi más umbra igual a sombra, donde la fuente lumínica solo es bloqueada parcialmente. ¿Cómo se forman las sombras? La sombra se crea porque hay un foco de luz y un objeto que tapa los rayos de la luz creando una forma concreta. La sombra varía según la posición del objeto y la cercanía al foco de luz. ¿Cuáles son los tipos de sombra? Podemos establecer dos clases de sombras, las sombras propias y las sombras proyectadas. Las sombras propias son las que origina el objeto a sí mismo. Las sombras proyectadas son las que producen en las superficies vecinas. Muy buenos días, maestra. Hoy mi nombre es Bretania Celeste Lara y hoy les vengo a hablar sobre la penumbra. ¿Qué es la penumbra? La penumbra del latín paene, casi, y umbra, sombra, es la región de sombra débil entre la luz y la total oscuridad que no deja de percibir con exactitud donde termina una y comienza la otra. ¿Cómo se forma la penumbra? Cuando el ambiente en cuestión
cuestión existe una sombra débil entre la luz y la total oscuridad, que a simple vista nos impide ver dónde comienza una y dónde finaliza la otra. Por ejemplo, la casa se encuentra en penumbras, puede encender alguna luz. La penumbra en aquellos que se produce en eclipse parcial puede verse que cuanto más grande sea la fuente de la luz o cuanto más cerca esté, mayor será la penumbra. En el siguiente video les muestro un ejemplo de penumbra. Aquí traigo un ejemplo de penumbra, profe. Podemos ver que a medida que el objeto se va acercando a la luz, más se va formando la penumbra. Ahí podemos ver dónde se va formando la penumbra. Una definición alternativa es que la penumbra es la región donde parte o la totalidad de la fuente de la luz está oscurecida. Por ejemplo, la navegación de la NASA y de las instalaciones auxiliares de información definen que un cuerpo en el cono umbra se encuentra también dentro de la penumbra. Bueno, ¿cómo se propaga la penumbra? Se propaga en todas las direcciones en líneas rectas, adoptando la forma de la ranura por la que se hace pasar cualquier haz de luz. Si no se propagara en línea recta, entonces la imagen proyectada no sería igual a la forma de la ranura por la cual pasó la luz. Bueno, y con eso podemos concluir que la sombra es la ausencia de luz o penumbra. Cuando un objeto es iluminado, este mismo impide el paso de la luz y crea la penumbra o sombra al otro lado del objeto iluminado. Y que la penumbra es la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad, que impide percibir dónde empieza una y dónde acaba la otra. En resumen, el fenómeno de sombra y penumbra nos acompaña cotidianamente entre tantos. Estamos en presencia de la luz y objetos opacos en el entorno. La sombra se forma en aquellos puntos en el que el objeto eclipsa totalmente a la fuente de luz. La penumbra en aquellos en los que se produce un eclipse parcial. Puede verse que en cuanto más grande sea la fuente de luz, mayor será la zona de penumbra. Gracias.